El día en que mi familia intentó presentar mi empresa como un negocio familiar, ya habían convocado a mis empleados, preparado un discurso y colocado a mi primo junto a mi escritorio como si fuera el hombre que debía dirigirlo todo. Mi padre explicó delante de todos que había llegado el momento de unir esfuerzos, porque el fracaso del proyecto de mi primo no debía destruir años de inversión familiar. Mi madre añadió que mi éxito tampoco podía considerarse únicamente mío, ya que había crecido dentro de una familia que supuestamente siempre me había apoyado. 4 años antes, cuando les pedí una cantidad modesta para poner en marcha mi servicio de distribución para pequeños comercios, ninguno quiso arriesgar un centavo. Dijeron que mi idea era demasiado simple, que no tenía contactos y que debía conformarme con un empleo estable. Una semana después entregaron todos sus ahorros a mi primo para financiar una empresa llamativa que prometía ganancias rápidas. Yo empecé con un vehículo usado, un almacén compartido y 3 clientes que pagaban con retraso. Él empezó con oficinas nuevas, publicidad profesional y el respaldo de toda la familia. Ahora su empresa había cerrado, sus acreedores reclamaban dinero y ellos habían decidido que mi negocio era la solución. Mientras hablaban de cargos, porcentajes y responsabilidades compartidas, observé que uno de mis empleados evitaba mirarme. Sobre la mesa había una carpeta con el logotipo de mi empresa y un organigrama que yo jamás había aprobado. Mi primo aparecía como director de expansión. Mi padre controlaría las finanzas. Yo conservaría el título de fundadora, aunque ninguna decisión importante dependería únicamente de mi firma. No discutí delante de todos. Tomé la carpeta, cerré la reunión y pedí que abandonaran la oficina. Cuando me quedé sola, revisé los documentos con calma. Entre los anexos encontré una lista completa de mis clientes, sus fechas de pago y los importes de sus contratos. En la última página aparecía una autorización para transferir ingresos a una empresa vinculada con mi primo. La firma que figuraba debajo era la mía. Y el primer pago ya había sido programado para aquella misma tarde. Bloqueé la transferencia antes de que saliera y pedí a la responsable de contabilidad que congelara cualquier cambio relacionado con cuentas bancarias, proveedores o contratos. No le expliqué todavía por qué. Solo le indiqué que nadie debía procesar una modificación sin confirmarla directamente conmigo. Después guardé una copia de cada documento y revisé el historial de creación. La carpeta había sido preparada durante las últimas 3 semanas desde varios dispositivos. Uno pertenecía a mi primo. Otro aparecía registrado como un equipo interno de la oficina. Aquello significaba que alguien dentro de la empresa había colaborado con mi familia. No siempre había desconfiado de ellos. Cuando empecé, todavía creía que su negativa a ayudarme era una decisión financiera y no una forma de decirme cuánto valoraban mis capacidades. Mi padre repetía que no podía arriesgar los ahorros familiares en una idea sin garantías. Mi madre insistía en que quería protegerme de una decepción demasiado grande. Mi tía aseguraba que el mundo de la distribución exigía contactos, vehículos y experiencia que yo no tenía. Acepté sus argumentos porque, en parte, eran ciertos. No tenía una flota. No tenía un almacén propio. Tampoco conocía a grandes inversionistas ni podía prometer ganancias rápidas. Lo único que tenía era una lista de problemas que había observado durante años trabajando para otras personas. Pequeños comercios pagaban demasiado por entregas mal coordinadas. Algunos esperaban días para recibir productos que estaban almacenados a pocos kilómetros. Otros contrataban vehículos completos para transportar unas cuantas cajas porque nadie ofrecía una alternativa flexible. Diseñé un sistema sencillo para agrupar pedidos compatibles y organizar rutas por zonas. Mi idea no parecía impresionante en una presentación familiar, pero podía ahorrar tiempo y dinero a negocios que sobrevivían con márgenes pequeños. Después de que todos rechazaran ayudarme, vendí casi todo lo que podía reemplazar más adelante. Durante el primer mes confundí 2 direcciones, calculé mal una ruta y tuve que pagar de mi bolsillo por un pedido que llegó dañado. Una noche me quedé detenida al borde de una carretera porque la furgoneta dejó de funcionar con productos refrigerados dentro. No era la emprendedora brillante que después describían algunos clientes. Era una mujer agotada que aprendía cada error mientras intentaba que nadie notara cuánto miedo tenía. Mi familia sabía muy poco de todo aquello. En esa época,
la atención estaba puesta en mi primo. Su empresa parecía todo lo que la mía no era. Tenía una marca elegante, oficinas nuevas y una campaña publicitaria que mostraba crecimiento antes de que existieran beneficios reales. Había convencido a la familia de que desarrollaría una plataforma para conectar productores locales con comercios y restaurantes. La idea sonaba moderna y ambiciosa. También se acercaba bastante al sector en el que yo ya trabajaba, aunque él aseguraba que lo suyo era tecnología y lo mío solo consistía en transportar mercancías. Mi padre invirtió una cantidad que jamás habría considerado prestarme. Mi tía aportó casi todos sus ahorros. Mi madre convenció a 2 familiares de entregar dinero y organizó reuniones para presentar el proyecto como la oportunidad que cambiaría el futuro de todos. Durante el primer año, mi primo vivía como si el éxito ya estuviera asegurado. Contrató más personal del que necesitaba, alquiló una oficina demasiado grande y pagó por aparecer en eventos empresariales. Cada avance mínimo se celebraba en las reuniones familiares. Cuando yo conseguí mi 10º cliente estable, mi madre dijo que era una buena señal, aunque añadió que debía aprender de la forma en que mi primo estaba construyendo una marca verdadera. Cuando contraté a mi primer conductor, mi padre preguntó cuánto tardaría en comprar un vehículo nuevo y comentó que trabajar con una furgoneta usada daba una imagen poco profesional. Yo seguí creciendo con cuidado. No podía permitirme decisiones espectaculares. Cada contrato nuevo debía cubrir combustible, mantenimiento, salarios y posibles retrasos. Prefería rechazar una ruta antes que aceptar un compromiso que no pudiera cumplir. Esa prudencia me hizo avanzar más lento, pero también evitó que dependiera de préstamos imposibles de sostener. Al final del segundo año, ya tenía un almacén pequeño, 3 vehículos y una base de clientes que renovaba sus contratos. Contraté a una coordinadora para organizar horarios y atender incidencias mientras yo buscaba nuevas alianzas. Fue entonces cuando mi familia empezó a acercarse. Mi padre preguntaba por la facturación con una precisión que nunca había mostrado antes. Mi madre quería conocer los nombres de los clientes más importantes. Mi tía sugería que contratara a conocidos de la familia porque, según ella, las personas cercanas serían más leales que cualquier empleado externo. Mi primo comenzó a ofrecerme consejos. Al principio me habló de publicidad. Después propuso conectar su plataforma con mis rutas. Más tarde sugirió que compartiéramos información comercial para crear una red más grande. Rechacé cada propuesta con cuidado. Su empresa seguía mostrando una imagen de éxito, pero yo había empezado a notar inconsistencias. Algunos proveedores preguntaban por pagos atrasados. 2 empleados abandonaron el proyecto en pocas semanas. La oficina que antes estaba llena comenzó a parecer vacía. Mi madre explicaba que atravesaban una fase de reorganización. Mi padre decía que todos los negocios innovadores necesitaban tiempo para estabilizarse. Mi tía culpaba a los inversionistas externos por exigir resultados demasiado pronto. Nadie mencionaba cuánto dinero se había perdido. La primera solicitud directa llegó después de que uno de mis contratos duplicara su volumen. Mi primo pidió que le permitiera facturar ciertos servicios a través de mi empresa para mejorar su flujo de caja. Me aseguró que sería temporal y que ambas empresas se beneficiarían. Me negué. A partir de ese momento, su actitud cambió. Dejó de tratarme como a una persona que podía ayudarlo y empezó a comportarse como si yo estuviera reteniendo algo que le pertenecía. Preguntaba por qué me costaba tanto compartir una oportunidad con la familia. Insinuaba que mis clientes podían utilizar su plataforma y que yo estaba frenando una expansión lógica por orgullo. Mi padre comenzó a repetir los mismos argumentos. Mi madre hablaba de unión familiar cada vez que surgía el tema. Mi tía aseguraba que yo había tenido suerte y que debía recordar quienes estarían a mi lado cuando aparecieran dificultades. Yo todavía no comprendía que ya estaban preparando una versión de mi empresa en la que ellos siempre habían participado. El primer indicio serio apareció cuando un cliente me llamó para felicitarme por una supuesta alianza con la empresa de mi primo. No sabía de qué hablaba. El cliente explicó que había recibido una presentación en la que ambos negocios aparecían como parte de una red familiar. El documento utilizaba mi logotipo, mostraba fotografías de mis vehículos y describía mis rutas como infraestructura compartida. Mi primo dijo después que se trataba de un borrador enviado por error.
Mi padre lo consideró una confusión sin importancia. Yo exigí que eliminaran cualquier material relacionado con mi empresa y cambié varias contraseñas. También limité las visitas al almacén, porque mi primo tenía la costumbre de aparecer sin avisar y recorrer las instalaciones como si buscara algo. Durante unas semanas no ocurrió nada. Después, mi madre recomendó a una conocida para un puesto administrativo que todavía no había publicado. Sabía demasiados detalles sobre la vacante, incluso el salario aproximado y las funciones que yo pensaba asignar. Le pregunté cómo había obtenido esa información. Respondió que probablemente yo misma la había mencionado durante alguna comida familiar. No recordaba haberlo hecho. Contraté finalmente a otra candidata, una mujer con experiencia en facturación y coordinación de rutas. Mi familia reaccionó con una molestia difícil de justificar. Mi padre dijo que incorporar a alguien recomendado habría protegido mejor los intereses del negocio. Mi tía comentó que yo parecía confiar más en desconocidos que en mi propia familia. Meses después, aquella nueva empleada fue quien evitó mirarme durante la reunión. Mientras revisaba los registros del documento falso, encontré que varias páginas habían sido abiertas desde su cuenta. También aparecía un acceso nocturno a la lista de clientes y una descarga realizada durante un fin de semana en que la oficina estaba cerrada. La llamé y le pedí que viniera sola a mi despacho. Entró con las manos juntas y la mirada baja. Antes de que yo mostrara las pruebas, admitió que mi padre se había puesto en contacto con ella. Aseguró que al principio solo le había pedido información general porque quería ayudarme a preparar una sorpresa relacionada con la expansión. Después empezó a solicitar contratos, fechas de pago y copias de documentos firmados. Ella sabía que no debía entregarlos. Lo hizo de todos modos. Cuando le pregunté qué había recibido a cambio, abrió su bolso y sacó un sobre. Dentro había dinero, una oferta de empleo en la futura empresa familiar y una instrucción escrita. La última línea indicaba que, si yo descubría la transferencia antes de la reunión, debía borrar los registros y hacerme creer que todo había sido idea de mi primo. Debajo de esa instrucción no aparecía la firma de mi padre. Aparecía la de mi madre. Le pedí que dejara el sobre la mesa y que no tocara el teléfono. Después llamé a la responsable de contabilidad y a la persona encargada de los sistemas. Necesitaba conservar todo antes de que mi familia supiera que había encontrado la primera grieta en su plan. La empleada aceptó mostrarme los mensajes. Mi madre le había escrito durante semanas desde un número que yo no conocía. Al principio se presentó como alguien preocupada por mi carga de trabajo y aseguró que la familia estaba organizando una estructura de apoyo para evitar que la empresa dependiera de una sola persona. Después empezó a pedirle información concreta. Quería saber qué clientes pagaban primero, qué contratos se renovaban sin reuniones presenciales y cuáles de mis proveedores aceptaban instrucciones por correo. También preguntó dónde se guardaban las copias de mi firma y qué empleados tenían permiso para modificar datos bancarios. La empleada respondió más de lo que debía porque mi madre conocía detalles reales. Sabía cuando yo había salido de viaje, qué contrato estaba negociando y hasta qué vehículo necesitaba una reparación urgente. Cada dato reforzaba la mentira de que yo había autorizado aquella ayuda. Mi padre aparecía en la conversación solo cuando era necesario dar instrucciones técnicas. Mi primo enviaba archivos preparados y explicaba cómo presentar la nueva empresa como una unidad de consultoría externa. Mi madre era quien mantenía todo unido. Ella había convertido el fraude en una supuesta decisión familiar. La empleada admitió que recibió dinero en 2 ocasiones. La primera cantidad parecía un adelanto por el futuro puesto. La segunda llegó después de que descargara la lista completa de clientes. También le prometieron un salario mayor y la responsabilidad de coordinar la transición cuando mi primo asumiera la dirección. Le pregunté si había copiado algo más. Reconoció que meses antes había entregado una copia de varios contratos firmados, incluyendo uno donde mi firma aparecía en todas las páginas. De allí habían obtenido una imagen suficientemente limpia para colocarla en los documentos falsos. La responsable de sistemas revisó los accesos y encontró una secuencia que se repetía cada viernes por la noche. La cuenta de la empleada se conectaba, abría archivos financieros y después enviaba copias a una dirección externa. En algunas fechas, ella no había iniciado sesión.
Alguien más utilizaba sus credenciales. La empleada recordó que mi primo le había pedido entrar desde una computadora portátil durante una visita al almacén. Dijo que necesitaba comprobar una presentación y que mi padre ya había hablado conmigo. Ella introdujo su contraseña mientras él observaba. Después de aquello, nunca la cambió. No sabía si creer que había sido ingenuidad o conveniencia. Probablemente habían sido ambas cosas. Suspendí sus accesos y le pedí que permaneciera disponible para entregar toda la información. No la despedí en ese momento porque necesitaba saber cuánto había compartido y con quién. Luego revisamos las direcciones externas. Una de ellas pertenecía a la empresa vinculada con mi primo. Otra imitaba el nombre de mi negocio y cambiaba solo una letra. Desde esa cuenta habían enviado mensajes a varios clientes sin que yo lo supiera. El primer correo anunciaba una próxima reorganización. El segundo explicaba que, para mejorar la eficiencia, algunos pagos debían dividirse entre mi empresa y una consultora asociada. El tercero presentaba a mi primo como director de estrategia. Ninguno había recibido todavía una respuesta definitiva, pero 2 clientes habían solicitado documentos adicionales. Mi familia no estaba esperando mi firma. Estaba construyendo una realidad en la que mi aprobación dejaría de importar. La responsable de contabilidad comprobó las cuentas y encontró una factura que no reconocía. La consultora de mi primo había cobrado por un supuesto análisis de expansión realizado para nosotros. La factura estaba pagada. La cantidad no era grande. Lo suficiente para pasar desapercibida entre combustible, mantenimiento y servicios externos. El pago había sido autorizado por la empleada usando un código que recibió en mi ausencia. Mi madre le había explicado que yo estaba demasiado ocupada para ocuparme de una cantidad menor. Aquella primera transferencia no buscaba salvar la empresa de mi primo. Buscaba comprobar si el sistema funcionaba. Después encontraron otra factura preparada, mucho mayor, vinculada con una consultoría anual que nunca existió. El pago estaba previsto para la tarde. Era la operación que yo había bloqueado. Mientras revisábamos los documentos, empezaron a aparecer más conexiones. La empresa de mi primo no había cerrado de manera repentina. Llevaba meses perdiendo contratos y acumulando deudas, pero mi familia lo había ocultado mientras buscaba una forma de trasladar las pérdidas. Mi padre había renegociado préstamos utilizando previsiones de ingresos que incluían el crecimiento de mi negocio. Mi tía había convencido a 2 familiares de no retirar su dinero porque pronto existiría una integración. Mi madre había dicho a varios conocidos que ambas empresas ya trabajaban juntas. La palabra familiar no era una expresión afectuosa. Era una explicación preparada para justificar por qué mis ingresos terminarían pagando sus errores. Solicité los registros de la empresa de mi primo que aparecían adjuntos en los correos. No podía acceder a todo, pero los archivos compartidos mostraban una situación peor de la que imaginaba. Había deudas con proveedores, contratos cancelados y gastos personales cargados como costos empresariales. También aparecían pagos por viajes, equipos innecesarios y campañas que nunca generaron clientes. Mi primo había administrado mal el dinero. Sin embargo, no era el único responsable. Mi padre aprobaba los gastos importantes. Mi madre autorizaba pagos desde una cuenta de inversión familiar. Mi tía presionaba para mantener la apariencia de crecimiento porque había convencido a otras personas de participar. Todos habían protegido la mentira hasta que ya no pudieron sostenerla. Entonces eligieron mi empresa. La responsable de sistemas encontró una carpeta oculta dentro de la cuenta externa. Contenía un calendario con fechas, tareas y responsables. Durante la primera semana debían anunciar la nueva dirección. Durante la segunda cambiarían las cuentas de pago. Durante la tercera trasladarían parte de los contratos a una entidad nueva. Después reducirían mi capacidad de decidir mediante un acuerdo interno que todavía no había visto. En una nota, mi padre explicaba que yo probablemente resistiría al principio, pero que aceptaría cuando empleados y clientes creyeran que la integración ya estaba en marcha. Mi madre añadía que debía manejarse como una cuestión emocional. Según ella, si me recordaban cuánto había perdido la familia, terminaría sintiéndome culpable por negarme. Mi primo había respondido que no quería parecer como alguien que me quitaba la empresa.
Mi padre le aseguró que solo necesitaba mantenerse firme hasta que yo entendiera que no podía dirigir sola una operación tan grande. Leí esa frase varias veces. Mi negocio no era demasiado grande cuando trabajaba de noche. Conducía una furgoneta averiada y llevaba las cuentas desde la mesa de mi cocina. Solo se había vuelto demasiado grande para mí cuando empezó a valer algo. La asesora que revisaba nuestros contratos llegó antes del mediodía. Le mostramos los correos, las facturas, los accesos y la copia de mi firma. Recomendó que no confrontara todavía a mi familia. Primero debíamos proteger las cuentas, avisar discretamente a los clientes afectados y conservar pruebas de cada movimiento. También señaló algo que habíamos pasado por alto. El organigrama no tenía valor por sí solo, pero uno de los anexos incluía referencias a un acuerdo previo. Buscamos el documento correspondiente y encontramos un archivo firmado meses antes. Mi firma aparecía en la última página. La fecha coincidía con una comida familiar en la que mi madre me había pedido firmar unos papeles relacionados con una entrega benéfica. Yo recordaba haber firmado 2 formularios después de revisarlos rápidamente. El archivo que teníamos delante no era ninguno de ellos. Habían colocado mi firma en un acuerdo que autorizaba a la consultora de mi primo a negociar en nombre de mi empresa durante un periodo limitado. El alcance era ambiguo, pero suficiente para mostrarlo a terceros como prueba de una relación comercial. La asesora dijo que podíamos impugnarlo, aunque debíamos actuar antes de que alguien lo utilizara para cerrar una operación mayor. En ese momento llegó una... El dinero todavía no había sido entregado, pero la solicitud ya estaba aprobada de manera preliminar. Como garantía aparecían 3 vehículos, el almacén y varios contratos de clientes. La entidad solicitante no era mi empresa. Era la consultora de mi primo. Y en la documentación figuraba que yo había cedido temporalmente esos activos como respaldo. Llamé a la asesora y le pedí que revisara la hora de presentación. La solicitud se había enviado 40 minutos antes de la reunión familiar. Mientras nosotros examinábamos las pruebas, mi primo debía encontrarse en una oficina financiera completando la última verificación. Entonces recibí un mensaje de mi madre. Decía que esperaba que hubiera leído los documentos con calma y que esa tarde necesitaban mi presencia para resolver un último detalle. Debajo aparecía una dirección. Era la misma oficina donde se estaba tramitando el crédito. No fui sola a la oficina financiera. La asesora me acompañó, junto con la responsable de contabilidad y la persona encargada de los sistemas. Antes de salir, enviamos una notificación formal para suspender cualquier operación vinculada con mis vehículos, el almacén o los contratos de clientes hasta que se verificara directamente mi autorización. También pedimos que conservaran todos los documentos entregados por la consultora de mi primo. Cuando llegué, mi familia ya estaba reunida alrededor de una mesa. Mi padre tenía delante una carpeta abierta. Mi madre sostenía varios papeles y mi primo revisaba su teléfono con una expresión tensa. Mi tía permanecía cerca de la puerta como si temiera que alguien fuera a impedirle salir. La persona responsable del trámite explicó que faltaba confirmar un detalle relacionado con la garantía y con mi participación en la supuesta alianza comercial. Mi padre intentó presentar mi llegada como la última formalidad de un acuerdo ya decidido. Afirmó que todo estaba preparado para proteger los empleos, recuperar la inversión familiar y permitir que ambas empresas crecieran bajo una sola dirección. Yo coloqué sobre la mesa la solicitud de suspensión, los registros de acceso y los correos enviados desde direcciones falsas. Expliqué que no existía ninguna alianza. También aclaré que jamás había autorizado a la consultora de mi primo a negociar con mis activos, modificar cuentas de pago o utilizar los contratos de mis clientes como respaldo. La responsable del trámite dejó de mirar a mi padre y empezó a revisar cada documento. Mi madre aseguró que la situación podía explicarse. Según ella, yo había aceptado meses antes una colaboración temporal y después había cambiado de opinión al sentir que perdía protagonismo. Le mostré el archivo que habían utilizado como autorización y los formularios reales que yo había firmado durante aquella comida familiar. Las fechas coincidían, pero el contenido era distinto. La imagen de mi firma había sido trasladada de un documento a otro. La asesora explicó que la operación debía detenerse hasta que se revisara el origen de los archivos y la validez de las autorizaciones.
Mi padre intentó reducirlo todo a un error de procedimiento. Dijo que nadie buscaba quedarse con mi empresa y que el crédito solo serviría para estabilizar la consultora hasta que empezara la integración. La responsable de contabilidad mostró entonces la factura falsa que ya había sido pagada y la segunda transferencia que yo había bloqueado. Después presentó la lista de clientes contactados sin mi permiso. Mi primo dejó el teléfono sobre la mesa y admitió que había creado la consultora porque la empresa anterior ya no podía recibir más financiación. Según él, mi padre le había asegurado que el uso temporal de mis contratos sería aceptable si después se formalizaba la sociedad. Mi padre negó haberlo planteado de esa manera. Yo proyecté los mensajes recuperados de la cuenta externa. Allí aparecían sus instrucciones para seleccionar clientes, dividir pagos y preparar una versión de la empresa en la que mi primo ocuparía un cargo superior al mío. También aparecía una nota sobre la reunión que habían celebrado en mi oficina. Mi padre había escrito que yo debía quedar rodeada de empleados y familiares para que rechazar el acuerdo pareciera una traición pública. Mi madre había añadido que la culpa sería más eficaz que cualquier presión financiera. La sala quedó en silencio. Mi tía fue la primera en explicar su motivo. Había invertido casi todo lo que tenía en la empresa de su hijo y llevaba meses ocultando que no podía cubrir sus propios gastos. Creía que, si mi negocio absorbía la consultora, recuperaría parte del dinero sin tener que admitir que había tomado una mala decisión. Mi primo reconoció que seguía aparentando éxito porque cada familiar que había invertido esperaba que él encontrara una solución. Había aceptado crear la consultora y utilizar mis datos porque temía convertirse en el único responsable de la pérdida. Mi padre afirmó que había intentado evitar que la familia se destruyera por dinero. Sin embargo, los mensajes mostraban que también había preparado un cargo para sí mismo, un salario mensual y control sobre las decisiones financieras. Mi madre tardó más en hablar. Finalmente admitió que había dirigido gran parte del plan porque la casa familiar estaba comprometida por una garantía relacionada con la empresa de mi primo. Si los acreedores exigían el pago completo, ella y mi padre podían perderla. Eso explicaba la urgencia, pero no justificaba lo que habían hecho. En lugar de contarme la verdad y pedirme ayuda, habían decidido que mi empresa debía pagar el precio sin que yo pudiera elegir. Les expliqué que habría considerado apoyar una negociación transparente para evitar una pérdida inmediata. Incluso podría haber ayudado a revisar gastos, vender activos o buscar una salida ordenada. Lo que no aceptaría era convertirme en la dueña nominal de una empresa que ellos controlarían mediante documentos falsos. La persona responsable del crédito confirmó que la operación quedaba suspendida. También indicó que revisarían cómo se había presentado la garantía y quién había entregado cada autorización. Mi padre me pidió que pensara en las consecuencias antes de seguir adelante. Su tono ya no tenía la seguridad de la reunión anterior. Ahora hablaba como alguien que empezaba a comprender que no podía decidir por mí. Le respondí que llevaba años pensando en las consecuencias de cada decisión, porque nunca tuve una familia dispuesta a cubrir mis errores. Después retiré formalmente cualquier permiso que pudiera interpretarse como autorización comercial y entregué una lista de los activos que pertenecían exclusivamente a mi empresa. La asesora pidió copias selladas de la suspensión. Mi primo observó la pantalla de su teléfono y cambió de expresión. Acababa de recibir un mensaje del grupo que había negociado el crédito. No se trataba únicamente de una línea de financiación. Días antes, la consultora había firmado un acuerdo preliminar para vender una participación de mi empresa después de la supuesta integración. El comprador ya había enviado un anticipo. La cuenta receptora no pertenecía a mi primo. Pertenecía a una sociedad creada por mi padre y mi madre 2 semanas antes. Y el cierre de la operación estaba programado para la mañana siguiente. La operación no llegó a cerrarse. La entidad que había recibido la documentación suspendió el proceso cuando recibió mi negativa formal y las pruebas de que mis activos habían sido utilizados sin autorización. El anticipo quedó retenido mientras se verificaba quién había negociado la venta y con qué información. Mi padre insistió en que la sociedad creada con mi madre solo servía para administrar el dinero familiar de manera ordenada. Sin embargo, los documentos mostraban que ambos recibirían una parte del anticipo antes de que mi primo pudiera pagar a sus acreedores. Ni siquiera habían confiado entre ellos.
Mi primo había aceptado utilizar mi empresa para salvar la suya, pero mis padres también se preparaban para quedarse con una parte del dinero antes de que él descubriera cuánto habían negociado a sus espaldas. La asesora reunió las comunicaciones, las solicitudes financieras, los contratos falsos y las transferencias programadas. También pidió que se conservaran las grabaciones de la reunión celebrada en mi oficina y los registros de acceso a nuestros sistemas. Yo notifiqué a los clientes que habían recibido mensajes desde direcciones falsas. Les expliqué que no existía ninguna reorganización y que cualquier cambio debía confirmarse directamente con mi equipo. No intenté ocultar lo ocurrido. Durante años había protegido la imagen de mi familia porque temía que contar la verdad me hiciera parecer resentida. Aquella vez entendí que el silencio solo habría permitido que ellos presentaran su plan como una disputa privada. 2 clientes suspendieron temporalmente nuevos pedidos mientras revisaban sus contratos. Otro exigió una auditoría completa antes de continuar trabajando con nosotros. Durante varias semanas, mi empresa perdió tiempo, dinero y confianza por decisiones que yo no había tomado. Eso fue lo que más me dolió. Mi familia había tratado el negocio como un premio que podían repartirse, pero detrás de cada contrato había empleados que dependían de un salario, conductores que confiaban en rutas estables y comerciantes que necesitaban recibir sus productos a tiempo. Para ellos era una solución familiar. Para mí era la responsabilidad de muchas personas. La empleada que había entregado información interna colaboró con la revisión. Reconoció que había recibido dinero y una promesa de ascenso. También explicó cómo mi madre la había convencido de que todo estaba autorizado. No la mantuve en su puesto. Comprendía que la habían manipulado, pero también sabía que había aceptado compartir datos confidenciales cuando todavía podía haberme preguntado directamente. Su cooperación evitó daños mayores, aunque no borró lo que había hecho. Reforzamos los accesos, cambiamos los procedimientos de pago y establecimos una segunda verificación para cualquier modificación importante. Ninguna persona podía descargar toda la lista de clientes o cambiar una cuenta bancaria sin que otra responsable confirmara la solicitud. También dejé de llevar información de la empresa a reuniones familiares. Ya no hablaba de contratos, ingresos ni planes de crecimiento durante comidas. Nadie entraba en el almacén por ser pariente mío. Nadie recibía explicaciones que no correspondieran a su función. Mi primo entregó los archivos de la consultora y canceló las solicitudes relacionadas con mis activos. La empresa que había creado terminó cerrando porque no tenía ingresos reales fuera del dinero que esperaban extraer de la mía. Tuvo que vender equipos, terminar contratos y aceptar que su proyecto no podía continuar. Mi tía perdió una parte importante de sus ahorros. Durante mucho tiempo intentó responsabilizarme por no haber aceptado la integración. Después dejó de hacerlo cuando varios familiares le mostraron los mensajes donde ella preguntaba cuánto dinero recibiría de mis clientes. Mi padre tuvo que responder por la sociedad que había creado con mi madre y por el uso de documentos que yo no había autorizado. Vendieron una propiedad pequeña y utilizaron parte del dinero para devolver el anticipo y cubrir gastos derivados de la operación fallida. La casa familiar no se perdió, pero dejaron de vivir como si nada hubiera ocurrido. Mi madre me pidió varias veces que aceptara que habían actuado por miedo. Le respondí que podía entender el miedo sin aceptar el engaño. Ellos habían tenido la opción de contarme que la casa estaba comprometida. Podían haberme pedido ayuda para revisar las deudas, vender activos o negociar una salida ordenada. En lugar de eso, decidieron quitarme la posibilidad de elegir. No volví a confiarles información sobre mi empresa. La relación no terminó con una discusión definitiva. Se redujo lentamente hasta quedar limitada a mensajes breves, celebraciones ocasionales y temas que no involucraban dinero ni trabajo. Mi primo encontró empleo meses después en una empresa de suministros. Empezó en un puesto operativo, coordinando pedidos y resolviendo retrasos. Era el tipo de trabajo que había despreciado cuando yo comenzaba. Nunca me pidió empleo otra vez. Tampoco volvió a llamar a mi empresa un negocio familiar. Recuperar la estabilidad tomó casi un año. Algunos clientes regresaron después de revisar nuestros nuevos controles. Otros no lo hicieron. Contraté apoyo externo, reduje temporalmente las rutas y pospuse una expansión que había planeado durante meses. No hubo una victoria limpia ni inmediata. Tuve
Tuve que trabajar para reparar un daño que mi propia familia había causado. Sin embargo, la empresa sobrevivió. Los empleados conservaron sus puestos. Los pagos desviados fueron identificados. Los contratos falsos dejaron de tener efecto. Nadie obtuvo cargos, salarios o participaciones por haber decidido que mi esfuerzo debía salvar sus malas decisiones. El día en que terminamos la última revisión, entré al almacén antes que los demás. Todavía estaba oscuro y las primeras furgonetas no habían salido. Caminé entre las estanterías y recordé la época en que todo cabía dentro de un vehículo usado que se averiaba cada pocas semanas. Mi familia había ignorado ese comienzo porque no parecía importante. Más tarde intentó apropiarse del resultado porque ya no podía ignorarlo. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba escuchar una disculpa para cerrar aquella etapa. Finalmente comprendí que no podía depender de que ellos reconocieran lo que habían hecho. Mi tranquilidad empezó cuando dejé de esperar su aprobación. No heredé el éxito de mi familia. Tampoco se lo robé a mi primo. Construí una empresa con decisiones imperfectas, noches sin descanso y errores que pagué yo misma. Cuando su proyecto fracasó, intentaron convertir mi trabajo en patrimonio familiar. Lo único que consiguieron fue demostrar por qué nunca debían tener poder dentro de él. ¿Ustedes habrían mantenido algún contacto con su familia después de descubrir un plan así?